Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Hoy me toca leer a mí, bastante largo la lectura, así que eh, capaz que voy a empezar enseguida. Mi nombre es Alicia Costa, vivo en Posadas, Misiones. Hace frío acá también, igual que en todo el país, así que les voy a leer, ¿sí? Bueno, ¿está todo bien? Bueno, hoy me toca leer del libro Viento y Ceniza, el capítulo 117. Seguramente la justicia y la misericordia me acompañarán. Dice, 10 de julio de 1776. Dice, la marea comenzó a subir justo antes de las 5 de la mañana. El cielo estaba totalmente iluminado, con un color pálido y claro, sin nubes, y las marismas del otro lado del muelle se extendían grises y brillantes, con una lisura interrumpida aquí y allá por matorrales y algas tenaces. Todos se levantaron al amanecer. Ya había bastantes personas en el muelle para ver salir la procesión. 2 funcionarios del Comité de Seguridad de Wilmington, un representante de la Asociación de Mercaderes, un sacerdote que portaba una Biblia y el prisionero, una figura alta y de hombros anchos, caminando con la cabeza descubierta por el barro maloliente. Detrás de él había un esclavo que trasladaba las cuerdas. No quiero ver esto, dijo Brianna entre dientes. Dice, vámonos entonces. Roger le cogió del brazo, pero ella lo apartó. No, tengo que hacerlo. Dejó caer los brazos y permaneció muy erguida mirando. La gente y su alrededor se empujaban para ver mejor, mofándose y chillando. No llevó mucho tiempo. El esclavo agarró el poste del amarradero y lo sacudió, evaluando su firmeza. Luego se echó hacia atrás mientras los 2 funcionarios guiaban desde atrás a Stephen Bonnet hasta la estaca y lo rodeaban el cuerpo con cuerdas desde el pecho hasta las rodillas. Ese bastardo no iría a ninguna parte. Dice, Roger supuso que tendría que revisar su corazón en busca de compasión y rezar por aquel hombre, pero no pudo. Trató de pedir perdón, pero tampoco pudo. Algo se removía en su vientre. Se sentía como si él mismo estuviera amarrado a una estaca, esperando ahogarse. El sacerdote, con su manto negro, se inclinó y su pelo flameó en la brisa mientras movía la boca. A Roger no le pareció que Bonnet contestara, pero no estaba seguro de ello. Después de unos momentos, los hombres se quitaron los sombreros, permanecieron de pie mientras el sacerdote rezaba. Luego volvieron a ponérselos y retrocedieron hacia la orilla, con las botas chapoteando hasta la altura de los tobillos, en el barro arenoso. En el momento en que los funcionarios desaparecieron, una corriente de gente se abalanzó sobre el barro, curiosos, niños que saltaban y un hombre con un cuaderno y un lápiz a quien Roger reconoció como Amos Krupp, el actual propietario de Wilmington Gazette. Dice, vaya, qué buena primicia, musitó Roger. No importará lo que Bonnet realmente dijera o no dijera. Sin duda, al día siguiente habría una edición sensacionalista voceada por las calles, que contendría o bien una escabrosa confesión
o sensibleros informes de arrepentimiento, tal vez las dos cosas. Dice, está bien, definitivamente no puedo ver esto. Brianna se volvió de golpe, cogiéndolo del brazo. Llegó hasta el otro lado de la hilera de almacenes hasta volverse de repente hacia él, hundir la cara en su pecho y romper a llorar. Está bien, todo saldrá bien. Le dio unas palmaditas en la espalda. Luego la cogió de los hombros y de los ojos. No tienes que hacerlo, dijo. Ella dejó de llorar. Estoy bien. Ni siquiera se trata de él. Es solo todo. Mandy. Su voz tembló al pronunciar esa palabra. Y haber conocido a mi hermano. Oh, Roger, si no puedo decírselo, él jamás lo sabrá. Y yo nunca volveré a verlo, ni a él ni a Lord John, ni tampoco a mamá. Se interrumpió. No es él, repitió. Tal vez no, dijo Roger en voz baja. Pero de todas formas, no tienes que hacerlo. Debería haberlo matado en Krakow, declaró Brianna, cerrando los ojos. El sol ya estaba más alto. Fui una cobarde. Pensé que sería más fácil dejar que la ley se ocupara de ello. Abrió los ojos. No puedo dejar que ocurra de esta manera, incluso aunque no hubiera dado mi palabra. Roger lo entendió. Sintió el terror de la marea que ascendía, esa inexorable aproximación del agua, subiendo en sus huesos. Pasarían casi 9 horas antes de que el agua llegara al mentón de Bonnet. Era un hombre alto. Yo lo haré, dijo con firmeza. Ella hizo un mínimo intento de sonreír, pero lo abandonó. No, replicó, tú no. Se la veía completamente agotada. Ninguno de los dos había dormido mucho la noche anterior, pero también parecía decidida, y él reconoció la sangre testaruda de Jamie Fraser. Bueno, qué demonios. Dice ahí. Él también tenía parte de esa sangre. Ya te he contado, dijo, lo que tu padre declaró aquella vez. Soy yo quien mata por ella. Si hay que hacerlo, entonces lo haré yo. ¿Se escucha todo bien? Bueno. Brianna tomó un profundo aliento antes de volver a mirarlo a los ojos. Me lo has contado, y también me has contado por qué él declaró eso. Lo que dijo a Archbook. Ella ha hecho un juramento. Ella es doctora, no mata gente. ¿Qué te crees tú eso?, pensó Roger, pero le pareció mejor no decirlo. Tú también has hecho uno, dijo ella. Eso lo paralizó. No, no es cierto. Oh, sí, sí que lo es, insistió con énfasis. Tal vez aún no sea oficial, pero no tiene por qué serlo. Tal vez aún, si siquiera haya sido expresado en palabras, el juramento que has hecho, pero lo has hecho, y yo lo sé. Sí, bueno, puso sus manos sobre las de ella, y también te hizo uno a ti, cuando te lo conté. Dije que jamás antepondría a Dios a mi amor por ti. Yo no he hecho esa clase de juramento, repuso Bri, y apartó sus manos de las de él. Y he dado mi palabra. Había ido con Jamie la noche anterior, después de que hubo oscurecido, al sitio donde tenían prisionero al pirata. Roger no tenía ni idea de qué clase de soborno o influencia se había empleado, pero los había dejado pasar. Jamie la había traído de regreso a su habitación muy tarde, extremadamente pálida, con un fajo de papeles que le entregó a su padre. Declaraciones juradas, dijo. Certificado de los negocios de Stephen Bonnet, con distintos mercaderes costa arriba y costa abajo. Roger le había lanzado una mirada asesina a Jamie y había sido pagado con la misma moneda, pero con creces. Esto es una guerra, le habían dicho los ojos entornados de Fraser, y usaré cualquier arma que esté a mi alcance. Pero todo lo que dijo fue buenas noches a Ninja.
y le tocó el pelo a su hija con ternura antes de marcharse. Brianna se había sentado junto a Mandy y le había dado de mamar, con los ojos cerrados, negándose a hablar. Después de un tiempo, las líneas blancas y tensas de su cara se relajaron. Hizo eructar al bebé y la dejó dormida en su cesto. Entonces fue a la cama y le hizo el amor con una muda ferocidad que lo sorprendió, pero no tanto como le estaba sorprendiendo ahora. Y hay otra cosa más, dijo, sobria y ligeramente triste. Yo soy la única persona del mundo para quien esto no es un homicidio. Con esas palabras se volvió y se alejó rápidamente en dirección a la posada donde la esperaba Mandy para que la alimentara. Desde las marismas, Roger oyó el sonido de voces excitadas, estridentes como gaviotas. A las 2 de la tarde, Roger ayudó a su esposa a subir a un pequeño bote de remos que estaba amarrado al muelle, cerca de la hilera de almacenes. La marea llevaba subiendo todo el día. El agua tenía más de 1,5 metros de profundidad. En medio de la neblina gris y luminosa podía verse el grupo de postes del amarradero y la cabeza pequeña y oscura del pirata. Brianna estaba distante como una estatua pagana, con el rostro inexpresivo. Levantó las faldas para subirse al bote y se sentó. Al hacerlo, el peso de su bolso chocó con un ruido metálico contra el asiento de madera. Roger cogió los remos y dirigió la embarcación hacia los postes. No llamarían la atención. Muchos botes similares habían estado yendo y viniendo desde el mediodía, llevando a curiosos que deseaban echar un vistazo al rostro del condenado, burlarse de él a gritos o cortarle un pelo como recuerdo. Ay, Dios mío. Él no podía ver hacia dónde iban. Brianna le indicaba que virase a la derecha o a la izquierda, con un movimiento silencioso de la cabeza. Ella sí podía ver. Estaba sentada recta y alta, con la mano derecha escondida en la falda. Entonces, de improviso, levantó la mano izquierda y Roger dejó remar, hundiendo un remo en el agua para hacer girar la diminuta embarcación. Bonnet tenía los labios agrietados, la cara lastimada y con costras de sal, y los párpados tan enrojecidos que apenas podía abrirlos. Pero alcé la cabeza cuando ellos se acercaron, y Roger vio a un hombre cautivo, indefenso y lleno de pavor. Pobre, al final me da lástima, bueno. Has tardado bastante, querida, le dijo a Brianna, y los labios agrietados se separaron en una sonrisa que los partió y que le manchó los dientes de sangre, pero sabía que vendría. Roger movió uno de los remos para colocar el bote más cerca, y luego un poco más. Estaba mirando por encima del hombro cuando Brianna sacó la pistola con empuñadura dorada del bolsillo y puso el cañón contra la oreja de Stephen Bonnet. «Ve con Dios, Stephen», dijo en gaélico, y apretó el gatillo. Luego dejó caer el arma en el agua y se volvió a su marido. «Llévame a casa», dijo. Arrepentimiento, capítulo 118. Lord John entró en su habitación de la posada y quedó sorprendido, asombrado, de hecho, cuando descubrió que tenía un visitante. «John». Jane Fraser se volvió y le dedicó una pequeña sonrisa. «Jamie». Él también sonrió, tratando de controlar la repentina sensación de júbilo que lo inundaba. Había usado el nombre de pila de Jamie tal vez en 3 ocasiones durante los últimos 25 años. La sensación de intimidad que le proporcionaba era excitante, pero no debía permitir que se notara. «¿Pido algo de beber?», preguntó cortésmente. Jamie negó con la cabeza sin dejar de sonreír ligeramente. «Se lo agradezco, pero no. Somos enemigos, ¿no es cierto?».
Nos encontramos lamentablemente en bandos opuestos. De lo que confío será un conflicto de corta duración, lo corrigió Lord John. Fraser lo miró con una expresión de arrepentimiento. No será de corta duración, repuso, pero sí lamentable. Ya. Lord John se aclaró la garganta y se acercó a la ventana, tratando de no rozar a su visitante. Miró hacia afuera y vio la probable razón de la visita de Fraser. Ah, dijo al divisar a Brianna Fraser Mackenzie en la acera más abajo. Oh, añadió, en un tono diferente, puesto que William Clark Henry George Rawson, el 9º conde de Ellesmere, acababa de salir de la posada y estaba haciéndole una reverencia a Brianna. Dios santo, dijo, y el miedo le hizo arder la coronilla. ¿Se lo diría? Fraser negó con la cabeza, con los ojos fijos en los dos jóvenes. No, respondió en voz baja. Me ha dado su palabra. El alivio le atravesó las venas como si fuera agua. Gracias, dijo. Los dos estaban conversando. William dijo algo y Brianna rió, echándose el pelo hacia atrás. Jamie la observó fascinado. Por Dios, eran idénticos. Los pequeños gestos, las posturas, los movimientos. Debía de ser obvio hasta para el observador menos avesado. De hecho, vio pasar un matrimonio junto a ellos y la mujer sonrió, complacida al ver que hacían tan buena pareja. Ella no se lo dirá, repitió Lord John, consternado por el espectáculo. Ella no se lo dirá, pero se exhibe ante él. ¿Acaso él no? Pero no, supongo que no. Dice. Espero que no, señaló Jane, por los ojos todavía clavados en ellos. Pero si lo hace, de todas formas, no lo sabrá. Y ella insistió en que debía verlo una vez más. Ese fue el precio de su silencio. John asintió mudo. En ese momento apareció el marido de Brianna, con su pequeño hijo de la mano, cuyo pelo se veía tan vívido como el de su madre, y a la luz del sol de verano. Llevaba un bebé en el brazo. Brianna se lo quitó y abrió la manta para enseñárselo a William, quien lo inspeccionó con suma cortesía. De pronto, Lord John se dio cuenta de que cada fragmento de Fraser estaba enfocado en esa escena exterior. Por supuesto, no había posado los ojos en William. El muchacho cumplía 12 años, y verlo a los dos juntos, a su hija y al hijo al que jamás podría hablarle o reconocer como tal, sintió el deseo de ponerle una mano en el brazo como gesto de compasión. Pero conociendo el probable efecto de su roce, decidió no hacerlo. He venido a pedirle un favor, dijo de pronto Fraser. Estoy a sus órdenes, señor, respondió Lord John. No es para mí, repuso Fraser, con una mirada. Es para Brianna. Mi placer será aún mayor, le aseguró John. Le tengo un enorme cariño a su hija, a pesar de las similitudes de temperamento que tiene con usted. Fraser levantó una comisura de su labio y volvió la mirada a la calle. Ya, dijo. Bueno, pues no puedo decirle por qué le pido esto, pero necesito una joya. ¿Una joya? ¿Qué clase de joya? Cualquier clase, no importa. Siempre que sea alguna gema preciosa. Una vez le di una piedra similar. Su boca se torció al recordarlo. Había entregado la piedra un zafiro, bajo coacción, como prisionero de la corona. Aunque no creo que la lleve ahora mismo encima. A decir verdad, John sí la llevaba. Aquel zafiro lo había acompañado durante los últimos 25 años, y en ese momento estaba en un bolsillo de su chaleco. Se miró la mano izquierda, donde tenía un ancho anillo de oro, con un zafiro brillante incrustado en él. El anillo de Héctor, el que le había entregado su primer amante, a los 16 años.
Héctor había muerto en Culloden, el día después de que John conoció a Jamie Fraser, en la oscuridad de un pasaje montañoso escocés. Sin vacilación, pero con cierta dificultad. Hacía mucho tiempo que llevaba aquel anillo y se había hundido un poco en la piel de su dedo. Se lo quitó y lo depositó en la mano de Jamie. Las cejas de Fraser se alzaron de asombro. ¿Esto? ¿Estás seguro? Cójalo. John extendió la mano y cerró los dedos de Jamie alrededor del anillo. El contacto fue fugaz, pero sintió un cosquilleo en la mano y cerró su propio puño con la esperanza de conservar la sensación. Gracias, volvió a decir Jamie en voz baja. Es un gran placer. ¿Cómo lo quiere, no? John, a Jamie. El grupo de la calle estaba separándose. Brianna estaba partiendo con el bebé en brazos. Su marido y su hijo ya se habían adelantado unos metros. William hizo una reverencia quitándose el sombrero y la silueta de su cabeza castaña era un reflejo tan perfecto de la pelirroja. De pronto Lord John sintió que no podía soportar verlos separarse. Deseó conservar también eso, la imagen de ellos dos juntos. Cerró los ojos y permaneció allí, con las manos en el alféizar y la brisa en su cara. Algo le tocó el hombro, muy rápidamente, y sintió un movimiento en el aire a su lado. Cuando volvió a abrir los ojos, los tres se habían ido. Bueno, chicas, capítulo 119. Resistiéndose a partir. Bueno, espero no llorar, como la primera vez que leí. ¿No? Permiso. Bueno, resistiéndose a partir. Septiembre de 1776. Dice, Roger estaba colocando el último de los caños de agua cuando Aidan y Jamie aparecieron de improviso a su lado. Papá, ha venido Bobby. ¿Qué? ¿Bobby Higgins? Roger se irguió y miró en dirección a la casa grande, pero no vio señales de ningún caballo. ¿Dónde está? Ha subido al cementerio, respondió Aidan, con aires de importancia. ¿Cree que habrá ido a buscar al fantasma? Lo dudo, dijo Roger en tono sereno. ¿Qué fantasma? El de Malva Christie, respondió Aidan de inmediato. Anda por allí, todos lo dicen. Habló con valentía, pero se rodeó el cuerpo con los brazos. Jamie lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué anda por allí? ¿A dónde va? Porque fue asesinada, bobo, dijo Aidan. Las personas asesinadas siempre merodean por allí. Están buscando a la persona que los mató. Tonterías, replicó Roger, al ver la mirada de inquietud en el rostro de Jamie. El muchacho sabía que Malva Christie estaba muerta. Desde luego, había asistido a su funeral, junto con todos los otros niños del cerro. Pero él y Brianna se habían limitado a decirle que Malva había muerto, no que había sido asesinada. Bueno, pensó Roger con melancolía. Era difícil mantener algo así en secreto. Esperaba que Jen no tuviera pesadillas. Malva no está merodeando por allí ni busca a nadie, dijo. Su alma está en el cielo junto a Jesús, donde es feliz y está tranquila. Y su cuerpo, bueno, cuando las personas mueren ya no necesitan sus cuerpos, de modo que los enterramos y allí se quedan, tranquilitos en su tumba hasta el día del juicio final. Era evidente que Aidan no estaba para nada convencido. Joy McLaughlin, perdóname por favor mi pronunciación, soy un desastre. La vi un viernes, hace 2 semanas, aseguró, corriendo por el bosque, dijo toda vestida de negro y aullando de tristeza. Jamie comenzaba a parecer realmente alterado. Roger dejó a un lado la pala y lo alzó en brazos. Supongo que Joy McLaughlin llevaría encima algunas copas de más, dijo.
Si estaba corriendo por el bosque y aullando, lo más probable es que se tratara de rollo. Vamos, de todas formas, váyanse a buscar a Bobby y veréis la tumba de Malva con vuestros propios ojos. Extendió una mano hacia Aidan, quien la cogió con alegría y parloteó como una cotorra durante toda la subida por la colina. Se preguntó qué haría Aidan cuando él se marchase. La idea de irse, al principio tan repentina que parecía completamente irreal e impensable, se había ido filtrando en su conciencia día tras día, mientras desempeñaba sus tareas, cavando los pozos para los caños de agua de Brianna, trasladando heno o cortando madera. Trataba de pensar, no falta mucho, y sin embargo parecía imposible que un día no estuviera en el cerro, no empujara la puerta de la cabaña y encontrara a Brianna dedicada a algún endemoniado experimento en la mesa de la cocina, con Jen y Aidan rumeando como locos a sus pies. La sensación de irrealidad era todavía más pronunciada cuando celebraba el sermón dominical o hacía sus rondas para visitar a los enfermos o aconsejar a los que estuvieran preocupados. Al mirar todas aquellas caras no podía creer que estuviera planeando marcharse y abandonarlos a todos como un canalla. Se preguntó cómo se lo diría, un pensamiento que la angustiaba, en especial a aquellos de los que se sentía más responsable, Aidan y su madre. Había rezado pidiendo fortaleza y guía. Y sin embargo, la visión de las diminutas uñas azules de Amanda, el suave jadeo de su respiración, jamás lo abandonaban, y las imponentes piedras junto al arroyo de Ocracoke parecían volverse más próximas, más sólidas, día tras día. Bobby Higgins, en efecto, se encontraba en el cementerio, con el caballo atado bajo los pinos. Estaba sentado ante la tumba de Malva, con la cabeza inclinada en un gesto de reflexión, aunque levantó la mirada de inmediato cuando aparecieron Roger y los muchachos. Parecía pálido y sombrío, pero se puso en pie y le estrechó la mano a Roger. Me alegra verte otra vez, Bobby. Chicos, ¿por qué no vais a jugar un rato? Dejó a Jamie en el suelo y le satisfizo ver que, tras una mirada recelosa a la tumba de Malva, que estaba adornada con un ramo marchito de flores silvestres, el niño se marchó con Aidan a cazar ardillas en el bosque. Yo no esperaba volver a verte, añadió un poco incómodo. Bobby bajó la mirada y se quitó algunas agujas de pino de los pantalones. Bueno, señor, la cuestión es que he venido a quedarme, si es que no hay inconveniente, se apresuró a agregar. ¿A quedarte? Pero desde luego que no hay ningún problema, dijo Roger. ¿Acaso tú? Es decir, espero que no te haya peleado con su señoría. Oh, no, señor. Su señoría ha sido tremendamente amable conmigo desde que me adoptó. Vaciló mordiéndose el labio inferior. Es solo que... Bueno, verás, señor. Hay unas cuantas personas que han venido a quedarse con su señoría estos días, políticos y militares. A pesar de sí mismo, se tocó la marca grabada a fuego en la mejilla, que se había convertido en una cicatriz rosada, pero que todavía era evidente. Siempre lo sería. Roger comprendió. Supongo que ya no estabas a gusto allí, ¿verdad? Así es, señor. En otros tiempos estábamos solos, su señoría y yo, y Manote, el cocinero. A veces venía algún invitado a cenar o se quedaban unos días. Pero todo era bastante sencillo. Cuando yo salía a llevar mensajes o a hacer cosas para su señoría, la gente se me quedaba mirando, pero solo la primera o la segunda vez. Después se acostumbraban a eso. Volvió a tocarse la cara y todo estaba bien, pero ahora,
se interrumpió con una expresión de infelicidad. Su señoría comprendió las dificultades. Él es muy listo para esas cosas. Y dijo que me echaría mucho de menos, pero que si yo decidía buscar suerte en otra parte, él me daría 10 libras y sus mejores deseos. Roger lanzó un silbido de admiración. 10 libras es una suma muy respetable. Dices, muy amable de su parte, dijo. Sabía que pensabas venir aquí. Bobby negó con la cabeza. Yo mismo no estaba seguro, admitió. En otros tiempos, se interrumpió de golpe, lanzando una mirada a la tumba de Malva. Luego se volvió hacia Roger y se aclaró la garganta. Me pareció que sería mejor que hablara con el señor Fraser antes de decidirme. Tal vez tampoco haya nada para mí aquí. Pronunció esas palabras como una afirmación, pero la pregunta estaba clara. En el cerro todos conocían a Bobby y lo aceptaban. No era esa la dificultad. Pero Lizzie ya se había casado y Malva se había marchado. Bobby quería una esposa. Oh, creo que serás bienvenido, dijo Roger, con una mirada pensativa a Aidan, que estaba colgado cabeza abajo de la rama de un árbol, mientras Jamie lo bombardeaba con pinas. Una sensación de lo más peculiar lo atravesó, mezcla de gratitud y celos, pero suprimió con fuerza ese último sentimiento. ¡Aidan! Gritó. Jen, es hora de irnos. Se volvió hacia Bobby y le dijo con naturalidad. Me parece que aún no te han presentado a la madre de Aidan, Amy McCallum, una viuda joven. Tiene una casa y algunas tierras. Ahora trabaja en la casa grande. Si quieres venir a cenar allí. He pensado en ello en algunas ocasiones, admitió Jamie. Me lo he preguntado, ¿sabes? Y si fuera posible, ¿cómo sería? Miró a Brianna sonriendo indefenso y se encogió de hombros. ¿Qué crees, muchacha, que podría hacer yo allí? ¿Cómo sería? Bueno, comenzó a decir ella, y se detuvo, tratando de imaginárselo en aquel mundo. Al volante de un coche, yendo a la oficina vestido con un traje. Esa idea era tan ridícula que se echó a reír. O sentado en un cine mirando películas de Godzilla con Jamie y Roger. ¿Cómo se deletrea Jamie al revés?, preguntó. Mag, supongo, respondió él, perplejo. ¿Por qué? Creo que te iría bien, dijo con una sonrisa. No me hagas caso. Tú, bueno, supongo que podrías publicar periódicos. Las imprentas son más grandes, más rápidas y hacen falta más personas para recopilar las noticias. Pero aparte de eso, me parece que no es tan diferente en el futuro. Podrías hacerlo. Él asintió y con una arruga de concentración formándose entre aquellas gruesas cejas tan similares a las suyas. Supongo, dijo Jamie. ¿No crees que podría ser granjero? Seguramente la gente seguirá comiendo. Alguien debe alimentarlo. Es posible. Ella miró a su alrededor, tomando nueva nota de todos los detalles hogareños del lugar. Las gallinas que picoteaban la tierra plácidamente, las tablas gastadas del establo, la tierra acumulada cerca de los cimientos de la casa, donde la cerda había cavado un túnel. En esa época todavía hay personas que trabajan la tierra. De la misma manera, pequeños lugares en lo alto de las montañas. Es una vida dura. Ella lo vio sonreír e imaginó el gesto. De acuerdo, no es más dura que ahora, pero es mucho más fácil en las ciudades. Brianna hizo una pausa pensando. No tendrías que luchar, dijo al fin. ¿No? Pero habéis dicho que hay guerras. Sí que las hay, dijo ella, pero solo los hombres jóvenes van a la guerra, y no todos, solo algunos. Él pensó un rato. Ese mundo vuestro, esa América, dijo por fin. La libertad de que disfrutasteis costará un precio terriblemente alto. ¿Crees que valga la pena? Entonces fue el turno de ella de quedarse en silencio, pensando.
Finalmente, le apoyó la mano en el brazo, sólido, caliente, firme como el hierro. Casi nada valdría el coste de perderte a ti, susurró. Pero tal vez eso se acerca. Qué triste. Cuando el invierno se acerca y las noches se hacen más largas, la gente comienza a despertarse en la oscuridad. Quedarse en la cama demasiado tiempo entumece los miembros. En términos generales, el cuerpo humano no está hecho para dormir más de 7 u 8 horas diarias. Pero, ¿qué ocurre cuando las noches duran más que eso? Lo que ocurre es el segundo sueño. Te quedas dormido por el cansancio, poco después de que oscurece, pero entonces vuelves a despertarte. Y si tu compañero de cama también se despierta en ese momento, los dos tenéis un lugar pequeño y privado para compartir. En lo profundo de la noche, un lugar en el que levantarse, en el que despertarse, en el que traer una jugosa manzana a la cama para compartirla trozo a trozo. Permitirse el lujo de mantener una conversación no interrumpida por las ocupaciones diurnas. Hacer el amor lentamente a la luz de una luna de otoño y luego quedarse tumbados juntos y dejar que los sueños de tu amante acaricien tu piel mientras comienzas a hundirte una vez más bajo las olas. Ay, este infierno que tengo de la inconsciencia, con la felicidad de saber que todavía falta mucho para el amanecer. Ese es el segundo sueño. Ascendí muy lentamente a la superficie de mi primer sueño y descubrí que el sueño terriblemente erótico que estaba teniendo se basaba en gran medida en la realidad. Jamás me consideré de la clase de personas que perturbarían a un cadáver sacenar. La voz de Jamie me hizo cosquillas debajo de mi oreja, pero he de decir que la idea es más atractiva de lo que había supuesto. Yo no tenía lo suficiente coherencia como para responderle, pero empujé las caderas hacia él de una forma que al parecer consideró una invitación. Él respiró profundamente, me cogió las nalgas con fuerza y me llevó a un despertar que podría calificarse de brusco en varios sentidos de la palabra. Me retorcí como un gusano clavado en un anzuelo. Esta Diana, haciendo pequeños ruidos apremiantes que él interpretó de una manera correcta. Me hizo ponerme boca arriba y procedió a no dejar ninguna duda de que yo no solo estaba viva y despierta, sino también activa. Más tarde asomé de un nido de almohadas aplastadas, húmeda y jadeante, temblando en todas las terminaciones nerviosas, que estaban excitadas y resbaladizas, y completamente despiertas. ¿Qué ha provocado eso?, pregunté. Él no se había retirado todavía. Seguíamos unidos, bañados por la luz de una enorme media luna dorada que flotaba bajo el cielo por encima de los castaños. No puedo mirar cómo duerme sin desear despertarte, Sassenach. Su mano se ahuecó en torno a uno de mis pechos, esta vez con delicadeza. Supongo que me encuentro solo sin ti. Había un matiz extraño en su voz y volví la cara hacia él, pero no podía verlo en la oscuridad a mi lado. En cambio, eché la mano hacia atrás y toqué la pierna que todavía estaba envolviendo a medias la mía. Aunque relajada, seguía siendo dura y el largo surco del músculo destacaba con elegancia bajo mis dedos. Estoy aquí, dije, y de pronto su abrazo se hizo más fuerte. Ay, Jamie. Oí que el aliento se interrumpía en su garganta. ¿Qué ocurre?, dije. Él inspiró, pero no respondió de inmediato. Lo sentí echarse un poco hacia atrás y rebuscar bajo la almohada. Luego su mano volvió a mí, pero para coger la mía, que estaba sobre su pierna. Sus dedos se cerraron en torno a los míos y sentí un objeto pequeño, duro y redondeado entrar en mi mano. Lo oí tragar saliva. La piedra, fuera lo que fuese, parecía ligeramente caliente al roce. Le pasé el pulgar poco a poco. Era una piedra sin tallar,
de alguna clase, pero grande, del tamaño de una de mis falanges. Jamie, dije, sintiendo que se me cerraba la garganta. Dice, te amo, respondió en una voz tan baja que apenas lo oí, a pesar de lo cerca que nos encontrábamos. Permanecí inmóvil un momento, sintiendo que la piedra se volvía más caliente en la palma de mi mano. Seguramente sería mi imaginación lo que la hacía parecer palpitar al mismo tiempo, al mismo ritmo de mi corazón. ¿De dónde diablos la has sacado? Entonces me moví, no de improviso, sino con deliberación. Mi cuerpo se deslizó lentamente y se separó del suyo. Me levanté sintiéndome un poco mareada y crucé la habitación. Abrí la ventana para sentir el agudo roce del viento otoñal en mi piel, desnuda y caliente. Y después de llevar el brazo hacia atrás, arrojé el minúsculo objeto hacia la noche. Luego volví a la cama. Vi su pelo como una oscura masa sobre la almohada y el brillo de sus ojos a la luz de la luna. Te amo, susurré. Me deslicé entre las sábanas a su lado y lo rodeé con mis brazos, sujetándolo con fuerza. Más caliente que la piedra, mucho más caliente, y su corazón latió con el mío. No soy tan valiente como antes, ¿sabes?, dijo en voz muy baja. No lo bastante valiente como para volver a vivir sin ti, pero lo bastante como para intentarlo. Acerqué su cabeza hacia mí, le acaricié los mechones de pelo, ásperos y suaves, al mismo tiempo vivos, bajo mis dedos. Perdón, apoya la cabeza, dije. Aún falta mucho para el amanecer. Perdón. Capítulo 120, aunque solo sea por mí. Siempre cuando leo esta parte me da una tristeza. Permiso. Dice, el cielo tenía un color amenazador y el viento soplaba con fuerza entre las palmeras, agitando las hojas. Las profundidades del bosque a la orilla del agua. Las 4 piedras se levantaban junto al arroyo. Soy la esposa del terrateniente de Balnain, susurró Brianna a mi lado. Las hadas me han vuelto a secuestrar. Estaba blanca hasta en los labios, con Amanda aferrada cerca de su pecho. Ya nos habíamos despedido, de hecho, pensé. Veníamos despidiéndonos desde el día que posé el estetoscopio sobre el corazón de Mandy. Pero Brianna se volvió y se abalanzó, con bebé y todo, sobre Jamie, quien la apretó con tanta fuerza contra su corazón que tuve la impresión de que uno de los dos se rompería. Luego voló hacia mí, una nube de abrigos y pelos sueltos, y sentí su rostro frío contra el mío, mientras sus lágrimas se mezclaban con las mías. Te quiero, mamá, te quiero, dijo, con desesperación. Después se volvió y, sin mirar hacia atrás, comenzó a hacer los pasos que Donner había descrito, canturreando suavemente entre dientes, un círculo a la derecha, entre 2 piedras, un círculo a la izquierda, y luego regresar a través del centro. Después a la izquierda de la piedra más grande. Yo lo había esperado. Cuando ella comenzó a seguir los pasos, me había alejado a la carrera de las piedras y me había detenido en lo que creía era una distancia segura. No lo era. El sonido
un rugido, esta vez en lugar de un chillido. Retumbó a través de mí, paralizando mi respiración y casi mi corazón. El dolor formó un anillo alrededor de mi pecho y caí de rodillas, balanceándome desesperadamente. Se había marchado. Vi que Jamie y Roger corrían para comprobarlo, aterrorizados por la posibilidad de encontrar cuerpos y al mismo tiempo desolados y alegres de no hallarlos. Yo no veía bien. Mi visión flotaba hacia un lado y hacia otro. Se encendía y se apagaba, pero no era necesario. Sabía que se habían marchado por el agujero en mi corazón. Ay, perdón, chica. Yo soy una maricona. Soy llorona. Van dos, susurró Roger. Su voz no era más que un débil ronquido, y se aclaró la garganta con fuerza. Jeremiah miró a Hera, quien parpadeó y gimoteó, pero se irguió cuán largo era al oír su nombre completo. ¿Sabes lo que estamos a punto de hacer, verdad? Jamie asintió, aunque dirigió una mirada de espanto hacia la imponente piedra, por donde su madre y su hermana acababan de esfumarse. Tragó saliva con fuerza y se limpió las lágrimas en las mejillas. Bueno, pues, Roger extendió la mano y la depositó con delicadeza sobre la cabeza de Jamie. Ten en cuenta esto, mamá. Te querré toda mi vida y jamás te olvidaré. Pero esto que estamos haciendo es peligroso y no es necesario que vengas conmigo. Puedes quedarte con tu abuelo y la abuela Claire. Todo irá bien. Entonces no volveré a ver a mamá. Jamie tenía los ojos enormes y no podía apartarlos de la piedra. No lo sé, dijo Roger. Ni siquiera sabía si él mismo volvería a ver a Brianna o al bebé. Es probable que no. Jamie miró a James, que estaba aferrado a su mano y que paseaba la mirada de su padre a su abuelo, con el temor y el anhelo en su rostro. Si un día, Abigail, dijo Jamie con tono natural, llegaras a encontrarte con un ratón muy grande llamado Mickey, dile que tu abuelo le manda saludos. Entonces abrió la mano y lo soltó, y le hizo un gesto a Roger. James se quedó contemplándolo un momento. Luego clavó los pies y corrió hacia Roger, haciendo que la arena saliera despedida de debajo de sus zapatos. Saltó en brazos de su padre, aferrándolo alrededor del cuello y echando una última mirada hacia atrás. Roger giró, se colocó detrás de las piedras y el interior de mi cabeza explotó en una llamarada. Después de un lapso inimaginable, regresé lentamente bajando en fragmentos de las nubes como granizo y me encontré con la cabeza apoyada en las piernas de Jamie y lo oí diciendo en voz baja para sí mismo o para mí: por ti continuaré, aunque solo por mí no lo haría. Ay, ay, ay. Mil perdones, chicas. Capítulo 121. Al otro lado del abismo. 3 noches más tarde desperté de un sueño inquieto en una posada de Wilmington, con la garganta reseca como el tocino salado que había en el guiso de la cena. Cuando me levanté para buscar agua, descubrí que estaba sola. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminó con su blancura la almohada vacía que estaba a mi lado. Encontré a Jamie fuera, detrás de la posada. Su camisa de dormir era una mancha pálida en la oscuridad del patio. Estaba sentado en el suelo con la espalda contra un tocón y los brazos rodeándole las rodillas. No dijo nada cuando me acerqué a él, pero giró la cabeza y cambió la posición del cuerpo en una callada bienvenida. Me senté contra el tocón a su lado y él inclinó su cabeza contra mi muslo, lanzando un suspiro. ¿No podías dormir?
Le toqué con delicadeza, apartándole el pelo de la cara. No, sí que he dormido, respondió en voz baja. He tenido un sueño. ¿Una pesadilla? Las tenía cada vez con menos frecuencia, pero a veces aparecían los sangrientos recuerdos de Culloden, de la muerte y la masacre inútiles. Sueño con la cárcel, el hambre y el encierro, y a veces, en muy pocas ocasiones, Jack Randall volvía a él en sueños, con una crueldad amorosa. Aquellos sueños siempre lo hacían salir de la cama y caminar de un lado a otro durante horas, hasta que el agotamiento lo limpiaba de esas visiones. Pero no había tenido esa clase de pesadillas desde el puente de Moor Creek. No, dijo. Parecía un poco sorprendido. Para nada. Soñé con ella, con nuestra hija y los niños. ¿Has soñado con Brianna y los niños? ¿Qué ocurría? Está bien, dijo. Están a salvo. Los vi en la ciudad. Parecía Inverness, pero era diferente. De alguna manera, subieron por los peldaños de una casa. Roger Mack estaba con ellos, añadió. Llamaron a la puerta y una mujer pequeña y de pelo castaño les abrió. Rió de alegría al verlos y los hizo entrar, y pasaron a un pasillo con cosas extrañas como cuencos que colgaban del techo. Luego estaban en una habitación con sofás y sillas y grandes ventanales que ocupaban toda la pared, desde el techo hasta el suelo, y el sol de la tarde entraba a raudales, encendiendo el pelo de Brianna y haciendo que la pequeña Mandy llorara cuando se le metió en los ojos. ¿Algunos de ellos llamó a la señora de pelo castaño por su nombre? Pregunté, con el corazón latiéndome de una manera extraña. Jamie frunció el ceño y el resplandor de la luna brilló sobre sus cejas. Sí, dijo, pero no puedo. Oh, sí, Roger Mack la llamó Fiona. ¿En serio? Dije. Mis manos descansaron sobre sus hombros y sentí la boca 100 veces más seca que cuando me había despertado. La noche era fresca, pero no tanto como para explicar la temperatura de mis manos. Yo le había contado a Jamie muchas cosas sobre mi propia época durante los años de nuestro matrimonio. Le había hablado de trenes, aviones, automóviles, guerras y tubería, pero estaba casi segura de que jamás le había contado cuál era el aspecto del estudio de la casa donde Roger había crecido con su padre adoptivo. La habitación con el ventanal del techo hasta el suelo, para que el reverendo pudiera dedicarse a la pintura, que era su afición. La casa con sus largos pasillos y aquellas lámparas pasadas de moda que parecían cuencos colgantes. Y sabía que jamás le había hablado de la última ama de llaves del reverendo, una muchacha de cabello oscuro y rizado que se llamaba Fiona. ¿Eran felices?, pregunté por fin en voz muy baja. Sí, Brianna y Roger tenían algunas sombras en la cara, pero me di cuenta de que en el fondo estaban contentos. Todos se sentaron a comer, Brianna y su marido cerca, inclinándose el uno sobre la otra. El pequeño Jem se llenó la boca de tartas y crema. Sonrieron ante la imagen y los dientes crearon un breve resplandor en la oscuridad. Oh, al final, justo antes de despertarme, el pequeño Jem estaba haciendo el tonto, cogiendo cosas y volviendo a dejarlas donde estaban, como suele hacer. Había un objeto sobre la mesa, no sé qué era. Jamás había visto algo parecido. Separó las manos, unos 20 centímetros. Dijo, era más grande, era más o menos de este ancho y un poco más largo, algo parecido a una caja, tal vez, solo que tenía una joroba. ¿Con una joroba?, dije, desconcertada. Sí, y tenía una cosa encima, como un pequeño palo,
pero con un bulto en cada extremo, y en el palo estaba atado a la caja con una especie de cordón negro enredado en sí mismo, como la cola de un cerdito. James lo vio y extendió la mano, y dijo: «Quiero hablar con el abuelo». Y entonces me desperté. El teléfono. Entonces me desperté. A ver dónde está. Echó la cabeza un poco más hacia atrás para mirarme a la cara. ¿Sabes qué puede ser esa cosa, Sassenach? Nunca había visto algo así. El viento de otoño bajó por la colina. Las hojas secas se movían a su paso. El viento rápidas y ligeras, como las pisadas de un fantasma, y sentí que se me erizaban los pelos de la nuca y de los antebrazos. Sí, lo sé, dije. Te he hablado de esa clase de objeto. Lo recuerdo, pero no creía habérselo descrito, salvo en términos muy generales. Me aclaré la garganta. Se llama teléfono. Capítulo 122. El guardián. Dice: era noviembre. No había flores, pero los acebos brillaban con un color verde oscuro, y los frutos rojos habían comenzado a madurar. Corté un pequeño puñado, añadí una rama tierna de abeto por su fragancia y subí por la empinada senda hacia el diminuto cementerio. Iba todas las semanas a dejar algún pequeño objeto simbólico en la tumba de Malva y decir una plegaria. A ella y a su hijo no los habían enterrado bajo un montículo funerario de piedra. Su padre no había querido aceptar una costumbre tan pagana. Pero la gente pasaba y dejaba guijarros como recuerdo. Verlos me consoló un poco. Había otros que la recordaban. Me detuve de repente en el final del camino. Había alguien arrodillado junto a la tumba, un joven. Oí el murmullo de su voz, grave y como una conversación, y me había vuelto para marcharme si él no hubiese levantado la cabeza y el viento no le hubiera hecho flamear el pelo, corto y con mechones, como las plumas de un búho. Era Alan Christie. Él también me vio, y se puso rígido. Ya no podía hacer otra cosa salvo hablar con él, de modo que me dirigí hacia allí. «Señor Christie», dije, palabras que sonaron extrañas en mi boca. Así llamaba yo a su padre. «Lamento su pérdida». Él me contempló con expresión de desconcierto. Luego una suerte de reconocimiento pareció agitarse en sus ojos grises, bordeados de pestañas negras, tan parecidas a los de su padre y su hermana, enrojecidos por haber llorado y por falta de sueño. «Sí», dijo, «mi pérdida, sí». Lo rodeé para depositar mi ramillete y con un pequeño sobresalto vi que había una pistola en el suelo, a su lado, amartillada y lista. «¿Dónde ha estado?», dije en un tono más natural posible, dadas las circunstancias. «Lo hemos echado de menos». Él se encogió de hombros. Ya no me miraba a mí, sino la lápida que habíamos colocado sobre la tumba. «En varios sitios», respondió vagamente, «pero he tenido que regresar». Se apartó un poco, indicando claramente que quería que me marchara. En cambio, me levanté la falda y me arrodillé con suavidad a su lado. Supuse que no se volaría los sesos delante de mí. «Estamos contentos de tenerte de vuelta», dije. «Sí», respondió de una manera distraída. «He tenido que regresar». Su mano se movió hacia la pistola y yo la cogí, sobresaltándolo. «Sé que querías mucho a tu hermana», dije. «Fue una terrible impresión para ti, lo sé». ¿Qué podía decirle? Había cosas que uno podía decirle a una persona que estaba contemplando la idea del suicidio. Sí, pero ¿qué?
Su vida tiene valor. Yo le había dicho eso a Tom Christie, y él había respondido, si no lo tuviera, esto no importaría. Pero ¿cómo podía convencer a su hijo de eso? Tu padre os quería a los dos, dije, al tiempo que me preguntaba si él sabría lo que su padre había hecho. Sus dedos estaban muy fríos y rodeé sus manos con las mías, tratando de ofrecerle un poco de calor. No tanto como yo la quería a ella, replicó, en voz baja, sin mirarme. La quise toda mi vida, desde el momento en que nació y me la dieron para que la sostuviera entre mis brazos. No hubo nadie más para ninguno de los dos. Padre estaba en la prisión y luego mi madre. Mi madre. Sé lo de tu madre, dije. Tu padre me lo contó. ¿Sí? Levantó la cabeza de golpe. ¿Le contó que me llevaron a mí y a Malva a presenciar su ejecución? Yo, no, creo que él no lo sabía. Sentí un nudo en el estómago. Sí lo sabía. Yo se lo conté más tarde, cuando él mandó a buscarnos y nos trajo aquí. Dijo que estaba bien, que así habíamos visto con nuestros propios ojos el destino de la perversión. Me hizo recordar la lección y yo lo hice, añadió en voz muy baja. ¿Cuántos años tenías entonces?, pregunté horrorizada. 10. Malva no tenía más de 2. No tenía la menor idea de lo que ocurría. Llamó a gritos a mamá cuando la llevaron ante el verdugo y pataleó y gritó, extendiendo las manos hacia ella. Tragó saliva y apartó la cabeza. Traté de cogerla, de meterle la cabeza en mi regazo para que no viera nada, pero no me lo permitieron. Le levantaron la cabecita y la obligaron a mirar, y la tía Darla le decía al oído que eso era lo que les ocurría a las brujas, y le pellizcó las piernas hasta que gritó de dolor. Qué mal. Vivimos con la tía Darla 6 años después de eso, dijo con expresión distante. Ella no estaba muy complacida al respecto, pero dijo que sabía que era su deber cristiano. La vieja casi no nos daba de comer, y fui yo quien cuidó a Malva. Se quedó callada un momento, sacó su mano de entre las mías, se inclinó hacia adelante y tocó la lápida. No era más que un pedazo de granito, pero alguien se había tomado la molestia de tallarle su nombre, solo esa palabra, Malva, en toscas letras de imprenta. Era perfecta, susurró. Sus dedos recorrieron la lápida con delicadeza, como si estuviera tocando su carne, tan perfecta. Sus pequeñas partes íntimas parecían el capullo de una flor y su piel era fresca y suave. Una sensación de frialdad creció en la boca de mi estómago. ¿Acaso quería decir? La inevitable desesperación surgió en mi interior. Era mía, dijo, levantando la mirada, y repitió, era mía. Luego bajó la mirada en dirección a la tumba. El viejo nunca lo supo, nunca adivinó lo que sentíamos. No, pensé, Tom Christie podría haber confesado el crimen para salvar a una persona que él amaba, pero amaba a más de una. Después de perder a una hija, o mejor dicho, a una sobrina, ¿no haría todo lo posible por salvar al hijo, que era el último resto de su sangre? Tú la mataste, dije en voz baja. Él la habría vendido, se la habría dado a algún granjero zopenco. Alan apretó el puño contra su muslo. Yo pensaba en ello mientras iba creciendo, y a veces cuando yacía con ella no podía soportar la idea y le abofeteaba la cara, solo por la furia que me provocaba pensarlo. Tomó aliento de una manera profunda e irregular. No fue culpa suya, nada de esto lo fue. Pero yo creía que sí, y entonces la pillé con aquel soldado. Y luego, otra vez con el sucio de Henderson. Le pregunté por ello, pero ella gritó que no podía evitarlo. Estaba embarazada. ¿De ti? Él asintió lentamente. Nunca pensé en ello. Debería haberlo hecho, desde luego. Pero nunca lo hice.
Ella era pequeña, Malva, quiero decir, era una niña pequeña. Vi que le crecían los pechos, sí, y que le salía pelo, que le estropeaba su dulce piel. Pero nunca pensé. Meneó la cabeza incapaz de enfrentarse a ese pensamiento. Dijo que tendría que casarse y encontrar la manera de hacer creer a su futuro marido que el hijo era suyo, fuera quien fuese. Si no podía ser que el soldado la desposara, entonces tendría que ser algún otro. Por eso aceptó cuantos amantes pudo rápidamente, pero yo le puse fin a eso, me aseguró. Le dije que no iba a aceptarlo, que ya se me ocurriría otra forma. De modo que la obligaste a decir que el bebé era de Jamie. Mi horror al oír la historia y la furia que sentía por lo que nos habían hecho quedaron superados por la oleada de pena. Oh, Malva, pensé desesperada. Mi querida Malva, ¿por qué no me lo dijiste? Pero desde luego que no me lo habría dicho. Su único confidente era Alan. Él asintió y extendió la mano para volver a tocar la piedra. Eso explicaría el embarazo, ¿sabe? Pero no tendría que casarse con nadie. Pensaba que él le daría dinero para marcharse y que yo partiría con ella. Podríamos irnos a Canadá, tal vez, o a las Indias. ¿Pero por qué la mataste, Staller? ¿Qué te impulsó a hacerlo? Tuve que hacerlo, respondió pesadamente. Ella dijo que no quería seguir adelante. Parpadeó, bajó la mirada y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Dijo que la quería a usted, continuó en un tono grave y grueso. No podía hacerle tanto daño. Tenía intención de decir la verdad, no importaba lo que yo le dijera. Siempre insistía en que la quería a usted y que lo contaría todo. Cerró los ojos y hundió los hombros. 2 lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Por qué fuiste tan terca?, gritó. ¿Por qué me obligaste a hacerlo? No tendrías que haber querido a nadie, salvo a mí. Entonces se echó a llorar como un niño y se dobló sobre sí mismo entre sollozos. Yo también estaba llorando por la pérdida y la falta de sentido, por el terrible, insoportable, absurdo de todo aquello. Pero extendí la mano y levanté el arma del suelo. Con las manos temblorosas, abrí el tambor y sacudiéndolo extraje la bala. Luego guardé la pistola en el bolsillo de mi delantal. Vete, dije, con la voz algo estrangulada. Vuelve a marcharte, Alan. Ya ha muerto demasiada gente. Estaba demasiado apesadumbrado como para oírme. Lo sacudí por los hombros y volví a decírselo, esta vez con más fuerza. No puedes matarte, te lo prohíbo, ¿me oyes? ¿Y quién es usted para prohibirme nada?, gritó. Su cara estaba contorsionada por la angustia. No pudo vivir así, no puedo. Pero Tom Christie había dado la vida por su hijo tanto como por mí. No podía permitir que ese sacrificio fuera en vano. Debes hacerlo, dije, y me puse en pie, sintiéndome algo mareada. ¿Me oyes? Debes hacerlo. Él levantó la mirada con los ojos ardiendo a través de las lágrimas, pero no dijo nada. Se oyó un ruido agudo y penetrante como el zumbido de un mosquito, y luego un golpe suave y repentino. Él no cambió de expresión, pero sus ojos murieron lentamente. Se quedó de rodillas un momento, pero entonces hizo una reverencia hacia adelante, como una flor inclinándose desde el tallo, y vi la flecha que asomaba en el centro de su espalda. Tosió una vez, salpicando de sangre, y cayó de costado, acurrucado sobre la tumba de su hermana. Sus piernas se agitaron espasmódicamente, dándole un grotesco parecido a una rana. Luego se quedó inmóvil. Me quedé contemplándolo como una estúpida durante un lapso interminable, y poco a poco fui cobrando conciencia de que Ian había salido del bosque y estaba de pie junto a mí, con el arco sobre su hombro. Rollo olfateó el cuerpo con curiosidad, gimiendo. Tiene razón, Alan, dijo Ian en voz baja. No puede. Listo, chicas. Terminé. Gracias por estar.
escuchando. Y bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Me toca ahora en julio otra vez el otro libro. Gracias por estar. Un besito, las quiero mucho. ¿Sí? Cuídense, por favor, ¿sí?